Hola y bienvenidos a un nuevo video de Cuentos para dormir. En el video del día de hoy les traigo 4 leyendas urbanas, hechos y eventos que fueron relatados entre generaciones hasta convertirse en mitos arraigados a las ciudades. La primera historia se llama La monja de la Concepción. En el siglo XVI, los hermanos Ávila, María, Gil y Alfonso, convivían entre las calles de Argentina y Guatemala en el centro histórico de la Ciudad de México, los cuales gozaban de una buena posición social y una considerable fortuna. María, la más pequeña, era ingenua y confiada, y un buen día conoció a Arrutia, un mestizo de familia humilde que trabajaba para los Ávila, y se había dejado engatusar por su buena vida. Así, el muchacho engañó a la dulce María, quien en menos de 2 semanas estaría dispuesta a hacer cualquier sacrificio por él. A pocos meses de la boda, el ambicioso y ruin plan que Arrutia contaba a voces embriagado en los bares de la capital llegó a oídos de Alfonso de Ávila, quien prohibió al mestizo ver de nuevo a su hermana. A lo que Arrutia respondió: «No puedes hacer nada si ella me ama, pues el corazón de tu hermana desde hace tiempo que es mío. Puedes oponerte cuanto quieras, pero nada conseguirás». Entonces, Alfonso le ofreció una gran suma de dinero para que se alejara y así lo hizo. Se fugó a Veracruz sin despedirse de la que fue su amada. Entonces la desdichada María cayó enferma de depresión deambulando por la casa, gimiendo y llorando. Al verla en este estado, su familia la ingresó en el convento de la Concepción, conocido por recibir como novicias a las hijas de los conquistadores. María entregó su cuerpo y alma a Dios hasta que un día se enteró de que Arrutia seguía vivo y, rota de dolor, se suicidó ahorcándose desde un precipicio, donde quedó inmóvil balanceándose como un péndulo movido por el viento. Muchos son los que afirman haber visto el reflejo de la monja colgada en el agua. Ahora, las religiosas conviven con fenómenos paranormales en el convento porque, como dicen, las cosas se mueven y se pierden sin que nadie las toque. Los alaridos nocturnos no cesan y la sensación de que alguien las observa siempre está ahí. Los años pasaron, pero los eventos paranormales seguían ocurriendo. Por más que bendijeron los rincones del convento y llamaron a muchos curas para exorcizar las habitaciones, no consiguieron acabar con aquellos insólitos fenómenos, con los que tuvieron que aprender a vivir. En ocasiones tenían la certeza de que aquella monja que se había quitado la vida, todavía continuaba entre ellas, quizá como penitencia por haber atentado contra su persona y para seguir llorando la desdicha de su amor fallido. Así como la primera, esta segunda leyenda sucede en México y se denomina Las 7 cabecitas de la curva del Perico. Esta historia comienza hace muchos años en Chihuahua, México, el día 1 de agosto de 1939. 25 niños pertenecientes a una asociación cristiana viajaban a una excursión a los bosques de Majalca, cuando de pronto se cruzan con un camión invadiendo el carril en la carretera libre a Ciudad Juárez, lo cual provocó un terrible accidente, el cual convertiría al kilómetro 21 en un lugar de tragedia y nostalgia. Aunque muchos lograron sobrevivir, 7 desafortunados niños perdieron la vida, pues los fierros del camión, lamentablemente les removieron sus cabezas. Se les hizo un homenaje plasmando las 7 cabecitas en un muro para recordar por siempre aquellas vidas truncadas, las cuales a casi 80 años de su muerte se dice que siguen vagando en el lugar del accidente. Uno de sus compañeros que afortunadamente salió con vida, Alberto Contreras, contó: «En el camino quedó todo regado, la comida, la ropa y cobijas que llevábamos, los pedazos de las cajas en que íbamos sentados, la sangre de los niños heridos, así como los cuerpos de mis compañeros que habían perdido la vida». La leyenda ya conocida a nivel nacional, cuenta que muchos de los viajeros que pasan por las noches y madrugadas por ahí, casi han tenido accidentes en las curvas del Perico, pues han sido testigos de ver a niños atravesarse por el camino o que caminan por la orilla con un rostro desencajado. Cuando las personas se atreven a bajar, incluso pueden presenciar las manifestaciones paranormales del mismo monumento, pues las caras de los pequeños lloran y mueven sus ojos.
Se dice que aquellos niños fueron condenados a repetir el accidente una y otra vez desde el día que dejaron sus vidas, pues a las 5 de la tarde fue el tiempo en el que ocurrió el accidente. Aún se puede escuchar el ruido de un colosal accidente y los lamentos de infantes que no cesan. Cada año se realiza un homenaje local a esos niños, esperando que algún día puedan encontrar la paz que tanto necesitan y que unidos puedan dejar atrás el mundo de los vivos. Nuestra tercera historia nos lleva a la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, más precisamente el viejo barrio de La Boca. Esta se llama Duendes Maléficos en la Torre de la Boca. Por el lado de La Boca. En la calle Almirante Brown, se encuentra una curiosa torre en medio de la arquitectura más clásica de la calle. La historia de este edificio comienza en 1908. María Luisa Auberta Arnaud, una rica descendiente de catalanes, decidió invertir en una torre para luego alquilar los distintos espacios. Pero la joven mujer, al sentirse tan feliz por la apariencia extraordinaria y bien catalana de la torre terminada, decidió instalarse allí. Terminó de perfeccionar el estilo de su nueva casa con mobiliario que hizo traer directamente desde Cataluña. Sin embargo, un año después, decidió irse del lugar. Según cuentan, ella no soportaba más las críticas de los vecinos que se quejaban porque ella era muy ruidosa. La Torre de la Boca retomó entonces la idea original. Se transformó en un edificio que alquilaba estudios y talleres a artistas y residencias de departamentos. Entre los locatarios estaba Clementine, una pintora que vivía en el último piso. Un día, una periodista llegó para entrevistarla y sacó algunas fotos, pero al parecer cuando se revelaron, se dio cuenta de que aparecían en las imágenes unos extraños pequeños duendes. Intrigada, la periodista decidió volver a visitar a Clementine, pero ya era tarde, ésta se había lanzado desde la ventana poco después de la entrevista. El motivo de este suicidio, misterioso para muchos, resulta evidente para la propietaria. Ella explicó entonces que había pasado por lo mismo, un acoso constante de los duendes ruidosos y maléficos, que habrían venido junto con el envío de los muebles desde Cataluña. Ella había podido escapar de este agobio al mudarse, pero Clementine no tuvo la misma suerte, ya que, según la dueña, habrían sido los duendes los que empujaron a la joven artista por la ventana. La leyenda cuenta que los duendes siguen ocupando el último piso de la torre, haciendo ruido y agitando cosas, y acompañados de los pasos del fantasma atribulado de Clementine. Por último, el siguiente video nos deja de nuevo en México, con otra aterradora historia que se denomina El Callejón de las Manitas. Existe en la ciudad mexicana de San Luis Potosí, cierta callejuela situada en un barrio antiguo del centro histórico, a la que apodan como el Callejón de las Manitas. En este lugar estrecho y oscuro, muchas personas se han llevado más de un susto. Y no es para menos, con la historia macabra que se esconde detrás de tan pintoresco lugar. Los hechos se remontan al año de 1780, en los albores de la época colonial. Por aquel entonces llegó a la capital potosina, un sacerdote que se instaló en una humilde casa cuya ventana daba justamente al callejón. El párroco iba a hacerse cargo de dar clases en una escuela para niños humildes. Era una persona muy piadosa y que gustaba mucho de ayudar a los demás. No tenía mucho, pero lo poco que ahorraba de sus pagos como profesor, lo empleaba en comprar comida y medicinas para los pobres, o en darles algún gusto a sus estudiantes. Así pues, pronto se volvió muy querido entre los vecinos y los niños que se educaban con él. Un día, el sacerdote salió de su casa a dar una vuelta. Cuando estaba por oscurecer, regresaba a su hogar, pero en el camino se topó con un asaltante que intentó robarle. Al ver que no traía nada de valor con él, el cobarde ladrón lo apuñaló y el religioso se desangró hasta fallecer. Todos sus conocidos sufrieron mucho la pérdida.
Las autoridades apresaron al maleante que había terminado con la vida del padre y, obedeciendo a la indignada muchedumbre que se congregó para lincharlo, lo castigaron cortándole las manos. Luego ataron las extremidades mutiladas con una cuerda y las colgaron de la ventana de la casa del sacerdote, del lado del callejón. Para que todos recordaran que no había crimen que no consiguiera su merecido. Pero algo raro sucedía en aquel callejón desde entonces. A veces, la gente oía cómo tocaban la ventana o la pared. También había quienes juraban haber visto aquellas espantosas manos moviéndose y haciendo señas. Todos tenían terror de pasar por ahí. Así que los gendarmes descolgaron las manos, pensando que ya había sido suficiente. Más grande fue su sorpresa al darse cuenta de que, al día siguiente, volvieron a estar colgadas en el mismo sitio. Pensaron que algún gracioso les había hecho una jugarreta, aunque lo cierto fue que, por más que vigilaron, jamás encontraron a nadie que se metiera al callejón a hacer de las suyas. En cambio, era como si las manos se movieran por voluntad propia, para terror de ellos y de los vecinos. Finalmente, hicieron lo único sensato que ameritaba una situación como aquella, incinerarlas. Y con eso pareció solucionarse el bendito problema. A pesar de todo, se dice que hoy en día, más de 200 años después, si uno pasa por el callejón a altas horas de la noche, podrá apreciar la silueta fantasmal de unas manos tenebrosas que cuelgan de la ventana y al fantasma de un hombre vestido con sotana, que dobla la esquina y se pierde en el interior. Hasta aquí las historias del día de hoy, espero que les hayan gustado y recuerden que, si quieren solicitar historias de algún tipo, ya sea de camioneros, enfermeros, casas embrujadas, etc., pueden dejármelo en la caja de comentarios, que yo los estaré leyendo. Por último, pueden suscribirse para ver más videos como este y darle like a este video ya que eso me ayuda mucho. Nos vemos en un próximo, Cuentos para Dormir.